Las copas de cristal tintinearon suavemente mientras Mia las colocaba cuidadosamente en su bandeja de plata. Se movía por el enorme salón como un fantasma, zigzagueando entre mujeres con vestidos brillantes y hombres con trajes caros. La fiesta anual de la Fundación Metropolitana de las Artes estaba en pleno apogeo, y Maya llevaba casi 4 años sirviendo bebidas allí. El salón parecía sacado de un cuento de hadas. Lámparas de araña gigantes colgaban del techo, proyectando pequeños arcoíris sobre el suelo de mármol blanco. Cuadros con marcos dorados cubrían las paredes, cada uno probablemente más valioso de lo que Mia ganaría en toda su vida. Flores frescas llenaban cada rincón. Su dulce aroma se mezclaba con perfumes caros. Mia conocía bien este mundo, pero no pertenecía a él. Era solo una ayuda, invisible para la gente rica que se reunía allí cada año. Hablaban de comprar arte por millones de dólares mientras ella rellenaba sus copas de champán. Hablaban de las costosas clases de música de sus hijos mientras ella recogía los platos vacíos. Pero Maya tenía un secreto que ninguno de estos huéspedes adinerados podría imaginar. De pequeña, la abuela de Mia tenía un piano viejo en su pequeño apartamento. Le faltaban algunas teclas y estaba muy desafinado, pero para Maya, de 7 años, era lo más hermoso del mundo. Su abuela, Rosa, le había enseñado lo básico antes de fallecer cuando Maya tenía 12 años. La música sale del corazón, no de escuelas lujosas, solía decir Rosa. Sus manos arrugadas guiaban los deditos de Mia por las teclas desgastadas. Primero se siente aquí. Le daba golpecitos en el pecho a Mia, luego se dejaba fluir por las manos. Tras la muerte de Rosa, la familia de Mia no podía permitirse conservar el piano. Vivían en un apartamento diminuto y cada centavo se destinaba al alquiler y la comida. La madre de Mia tenía 2 trabajos solo para llegar a fin de mes. Las clases de piano eran un lujo que simplemente no podían permitirse. Pero Maya nunca dejó de amar la música. Se colaba en el aula de música de la escuela durante las pausas del almuerzo y se enseñaba canciones escuchándolas una y otra vez en su teléfono. Aprendió a leer música con libros de la biblioteca y practicaba patrones de digitación en su escritorio cuando la maestra no la veía. A sus 26 años, Maya trabajaba en servicios de catering de élite. El sueldo no era muy bueno, pero era un trabajo estable, y pudo conocer un mundo del que de otro modo nunca habría formado parte. Había trabajado en bodas elegantes, fiestas corporativas e inauguraciones de galerías de arte, pero la gala de la Fundación Metropolitana de las Artes siempre fue su evento favorito, no por los invitados adinerados ni por la costosa decoración. A Maya le encantaba este evento por el piano. Justo en el centro del salón se encontraba un magnífico piano de cola negro. Era un Steinway, el tipo de instrumento que la mayoría de los pianistas solo soñaban con tocar. Maya lo buscó en Google una vez y descubrió que valía más que las casas de la mayoría de la gente. Cada año, pianistas famosos tocaban allí mientras la élite del público bebía a sorbos y asentía con admiración. Maya había presenciado muchísimas actuaciones desde la sombra. Conocía cada curva de ese piano, cada detalle de su pulida superficie. A veces, tarde por la noche, cuando limpiaba después de los eventos, pasaba los dedos por el borde e imaginaba cómo se sentiría tocarlo. Los músicos que actuaban allí siempre eran técnicamente perfectos. Se habían formado en las mejores escuelas, estudiado con grandes maestros y actuado en salas de conciertos de todo el mundo. Pero a veces, mientras Maya escuchaba desde la puerta de la cocina, sentía que algo faltaba en su forma de tocar. Era hermoso, sí, pero de alguna manera se sentía frío, como si estuvieran presumiendo de sus habilidades en lugar de compartir sus sentimientos. Esta noche no era diferente. La multitud era más grande de lo habitual, con algunas de las personas más poderosas de la ciudad entre los asistentes. Maya reconoció varios rostros de portadas de revistas y programas de noticias. Allí estaba la señora Catherine Whitmore, presidenta de la fundación, con un vestido que probablemente costaba más que el salario anual de Mia. Estaba hablando con el doctor Harrison Blake,
un famoso coleccionista de arte dueño de 3 casas en un yate. La adquisición de Monet fue absolutamente brillante, decía la señora Whitmore mientras Mia volvía a llenar su vaso. Aunque creo que pagamos un poco de más por el Picasso el mes pasado. Maya siguió adelante, escuchando fragmentos de conversaciones sobre la bolsa, casas de vacaciones en Europa y la aceptación de sus hijos en universidades de élite. Era como escuchar a gente de otro planeta. En la cocina, Jennifer, la compañera de trabajo de Maya, se quejaba de que le dolían los pies. 4 horas caminando con estos zapatos, gimió, sentándose pesadamente sobre una caja de provisiones. Y todavía nos quedan 3 horas más. Al menos las propinas son buenas en estos eventos elegantes, dijo Carlos, otro camarero que llevaba más de una década trabajando en estas fiestas. Puede que esta gente rica no nos note, pero sí que se da cuenta cuando sus vasos están vacíos. Maya sonrió, pero no se unió a la conversación. Estaba pensando de nuevo en el piano. Se suponía que el artista de esa noche sería Alexander Harwell, un pianista de fama mundial que había tocado con sinfónicas por toda Europa. Lo había buscado en internet y visto videos de sus actuaciones. Era técnicamente brillante, pero, de nuevo, sentía que algo le faltaba. Mientras preparaba otra bandeja de aperitivos, Maya pensó en lo que su abuela Rosa habría dicho de todo esto. Rosa había crecido en la pobreza en México, trabajando en el campo desde que tenía edad suficiente para caminar. Pero siempre decía que la música era lo único que no se podía comprar ni vender. Vivía dentro de las personas, sin importar cuánto dinero tuvieran. Quanquinir, la persona más rica del mundo puede comprar el piano más caro, solía decir Rosa, pero no pueden comprar la música que vive aquí. Siempre se señalaba el corazón al decirlo. Maya llevó su bandeja de vuelta al salón de baile, donde la multitud comenzaba a congregarse alrededor de la zona del piano. Alexander Harwell comenzaría su actuación pronto, y todos querían los mejores asientos. Maya se colocó cerca de la pared del fondo, donde podía observar, y al mismo tiempo, estar lista para servirle a quien necesitara más. Las conversaciones a su alrededor continuaban, pero Mia se encontró desconectándose. En cambio, se concentró en el piano, imaginando que tocaría si alguna vez tuviera la oportunidad. Probablemente empezaría con algo que le había enseñado su abuela. Tal vez esa sencilla melodía que Rosa solía tararear mientras cocinaba. Luego, tal vez tocaría algunas de las canciones que había aprendido sola a lo largo de los años. Las que significaban algo para ella personalmente. Maya negó con la cabeza, sonriendo ante su propia tonta ensoñación. Una camarera tocando el piano en la gala de la Fundación Metropolitana de las Artes. Era ridículo. Esa gente se reiría de ella hasta que saliera del edificio. Pero mientras observaba a la multitud acomodarse en sus asientos, Maya no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esa noche iba a ser diferente. Había aprendido a confiar en sus instintos con los años, y algo en el aire se sentía cargado de posibilidades. Alexander Harwell apareció por la entrada lateral, caminando con seguridad hacia el piano. Era un hombre mayor, de cabello plateado y un smoking caro que le sentaba a la perfección. El público aplaudió cortésmente cuando él se sentó en el banco y ajustó ligeramente la altura. Maya contuvo la respiración mientras él levantaba las manos sobre las teclas. En unos instantes, este magnífico instrumento cobraría vida con la música, y una vez más, ella sería solo una espectadora en las sombras. Pero en lo más profundo de su corazón, en el lugar donde su abuela le había enseñado que vivía la verdadera música, Maya sintió algo conmovedor. Era una sensación que había reprimido durante años, pero esta noche parecía más fuerte que nunca. Esta noche, pensó, cualquier cosa podría pasar. La sala quedó en silencio cuando los dedos de Alexander Harwell tocaron las teclas por primera vez. Y en ese momento de silencio absoluto antes de que comenzara la música, Mia se hizo una promesa. Algún día, de alguna manera, encontraría la manera de compartir la música que vivía en su corazón.
No tenía ni idea de que ese día llegaría mucho antes de lo que jamás imaginó. Los dedos de Alexander Harwell se movían con gracia sobre las teclas del piano al comenzar su actuación con una pieza de Chopin. La melodía llenó el gran salón, y Maya observaba desde su posición cerca de la pared, balanceando una bandeja vacía en sus manos. La música era hermosa y técnicamente perfecta, como siempre. Los invitados adinerados estaban sentados en sus sillas, algunos asintiendo al ritmo, otros revisando sus teléfonos discretamente. Maya había notado este patrón en todas las galas en las que había trabajado. El público apreciaba la música, pero les parecía más un entretenimiento de fondo que algo realmente conmovedor. Maya se encontró pensando en lo diferente que era esto de la forma en que su abuela, Rosa, hablaba de música. Para Rosa, la música no era algo que se escuchaba cortésmente mientras se pensaba en otras cosas. Era algo que te atrapaba el alma y la despertaba. Unos 15 minutos después de la actuación, Maya notó que algo andaba mal. La interpretación de Alexander Harwell pareció ralentizarse ligeramente y su postura, normalmente perfecta, comenzó a decaer. Al principio, pensó que tal vez solo se estaba cansando, pero luego lo vio secarse la frente con el dorso de la mano. La música continuó, pero Maya pudo ver cómo el sudor se acumulaba en el rostro del pianista a pesar de la fría temperatura del salón. Su respiración parecía dificultosa y su mano izquierda comenzó a temblar ligeramente al tocar las teclas. Maya sintió un nudo en el estómago de preocupación. Había visto a su tío sufrir un infarto hacía 2 años, y algunos síntomas parecían similares, pero seguramente solo estaba siendo paranoica. Alexander Harwell era un intérprete profesional. Sabía cómo manejar la presión de tocar para públicos importantes. Se suponía que la pieza que Harwell estaba interpretando debía alcanzar un clímax dramático. Pero en cambio, su interpretación se volvió cada vez más inestable. Varias personas en la primera fila comenzaron a parecer preocupadas, inclinándose hacia adelante. En sus asientos, susurrando entre sí. Entonces sucedió. Justo en medio de un pasaje complejo, Alexander Harwell dejó de tocar repentinamente. Sus manos se apartaron de las teclas y se agarró el pecho con ambos brazos. Su rostro palideció por completo y respiraba entrecortadamente, presa del pánico. «¡Ayuda!», susurró. Pero su voz era tan baja que solo la gente de la primera fila pudo oírlo. Por un instante, todo el salón quedó paralizado por la confusión. El repentino silencio después de la música fue ensordecedor. Entonces, Alexander Harwell se desplomó hacia adelante. Y alguien en la primera fila gritó, «¡Llamen al 911», gritó el doctor Harrison Blake, levantándose de un salto de su asiento y corriendo hacia el piano. «Creo que le está dando un infarto». El caos se desató en el salón. La gente empezó a ponerse de pie y a hablar en voz alta. Algunos sacaron sus teléfonos para pedir ayuda. Otros intentaban acercarse para ver qué estaba pasando. La señora Catherine Whitmore, presidenta de la fundación, parecía absolutamente horrorizada al ver cómo se desmoronaba la velada cuidadosamente planeada. Maya dejó caer la bandeja sin pensarlo y se dirigió al piano. Su formación en catering incluía primeros auxilios básicos, y quería ayudar si podía, pero el doctor Blake ya le estaba tomando el pulso a Harwell y aflojándole la pajarita. «Por favor, todos, retírense y denle espacio para respirar», gritó el doctor Blake. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a emergencias médicas. Los paramédicos estaban en camino. En cuestión de minutos, se oyó el sonido de las sirenas fuera del edificio. Los paramédicos entraron rápidamente con su equipo, evaluando rápidamente el estado de Alexander Harwell. Maya observó desde unos metros de distancia cómo le revisaban los signos vitales y se preparaban para trasladarlo al hospital. «Parece un infarto», oyó que un paramédico le decía al otro. «Tenemos que llevarlo al Hospital Memorial de inmediato». Mientras colocaban con cuidado a Alexander Harwell en una camilla, Maya sintió que se le rompía el corazón por él. Estaba consciente, pero parecía asustado y débil.
Su carrera se había cimentado en actuar para públicos como este. Y ahora lo sacaban del salón en camilla mientras cientos de clientes adinerados observaban en un silencio atónito. Tras la salida de los paramédicos, el salón se sentía inquietantemente silencioso. La señora Whitmore estaba de pie cerca del piano, con aspecto perdido e inseguro. Los miembros de la junta directiva de la fundación se reunieron a su alrededor, hablando todos a la vez sobre qué hacer a continuación. Probablemente deberíamos terminar la noche temprano, sugirió el miembro de la junta directiva Robert Chen. La gente lo entenderá dadas las circunstancias. Pero aún no hemos hecho la subasta para recaudar fondos, se preocupó otra miembro de la junta, Patricia Morris. Llevamos meses planeándolo. La fundación necesita este dinero para nuestros programas. ¿Cómo podemos continuar con una subasta después de lo que acaba de ocurrir?, preguntó el doctor Blake, que había regresado de hablar con los paramédicos. Parecería insensible. Maya comprendió el dilema con claridad. Esta gala era la mayor recaudación de fondos del año para la fundación. Cancelarlo significaría perder cientos de miles de dólares que financiaban programas de educación musical en toda la ciudad, pero continuar parecía inapropiado. Después de un evento tan traumático, los invitados comenzaban a deambular con incertidumbre. Algunos ya se dirigían al guardarropa, listos para irse. Otros, en pequeños grupos, comentaban lo que acababan de presenciar. El ambiente en la sala había cambiado por completo, de una elegante celebración a una preocupación incómoda. La señora Whitmore dio un paso al frente y se aclaró la garganta, intentando llamar la atención de todos. Su voz tembló ligeramente al hablar. Damas y caballeros, como todos han visto, la actuación musical de esta noche ha terminado inesperadamente debido a la emergencia médica del señor Harwell. Nos han informado que será trasladado al Hospital Memorial y los mantendremos informados sobre su estado. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, a todos los rostros preocupados. Dadas las circunstancias, creemos que es mejor concluir los eventos de esta noche. Disculpen las molestias y gracias a todos por su comprensión. Un murmullo de decepción recorrió la multitud. Maya podía oír fragmentos de conversaciones mientras la gente se dirigía hacia las salidas. «Qué lástima», dijo una anciana. Tenía muchas ganas de que llegara la subasta. Tenían esa hermosa escultura por la que quería pujar. «Pobre Alexander», dijo otro invitado. «Espero que esté bien. Es un músico muy talentoso. Probablemente esto salga en todas las noticias mañana». Alguien más se preocupó. «No es el tipo de publicidad que la fundación quiere». Mia estaba de pie cerca del piano, viendo cómo la velada que había estado esperando durante meses se desmoronaba ante sus ojos. Pero más que su propia decepción, se sentía fatal por la señora Whitmore y la junta directiva de la fundación. Habían trabajado muy duro para planificar este evento, y ahora estaba terminando en un desastre. También se sentía desconsolada pensando en todos los estudiantes de música que perderían oportunidades de becas si la fundación no lograba recaudar suficiente dinero. Este año, Maya sabía lo que era tener sueños musicales, pero no tener dinero para perseguirlos. Los programas de la fundación solían ser la única oportunidad que tenían los niños de familias pobres de recibir una educación musical adecuada. Mientras Maya permanecía allí, impotente, se encontró mirando el piano. Estaba allí, en el centro del salón, silencioso y esperando. El banco aún estaba tibio de donde Alexander Harwell había estado sentado minutos antes. De repente, una idea loca le cruzó la cabeza. Era tan ridícula que casi se rió a carcajadas. Pero mientras veía a los invitados decepcionados dirigirse a la salida, la idea se hizo más fuerte. ¿Y si alguien más pudiera tocar? ¿Y si la noche no tuviera que terminar en un completo desastre? Las manos de Maya comenzaron a temblar al pensarlo. Nunca había actuado para nadie más que para su abuela, y eso fue hace más de 10 años. Nunca había tocado un piano de cola de verdad, solo el viejo piano vertical de la escuela y el roto del apartamento de Rose, pero sabía que podía tocar.
Había estado practicando en secreto durante años, aprendiendo canciones de videos en línea y partituras que encontraba en la biblioteca. Puede que no tuviera formación académica, pero tenía algo que sentía aún más importante: un profundo amor por la música que le salía del corazón. Maya miró alrededor del salón una vez más. La señora Whitmore seguía hablando con los miembros de la junta directiva cerca del frente, con aspecto devastado. Los invitados se dirigían lentamente hacia las salidas. Su noche de cultura y filantropía interrumpida por una tragedia inesperada. En ese momento, Maya tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Respiró hondo, se alisó el uniforme y comenzó a caminar hacia la señora Whitmore, sentada al piano. Las palabras de su abuela, Rosa, resonaban en su mente. La música viene del corazón, no de escuelas elegantes. Esta noche, Maya estaba a punto de descubrir si Rosa tenía razón. El corazón de Maya latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos en el salón podían oírlo. Cada paso hacia la señora Whitmore, al piano, se sentía como caminar sobre lodo espeso. Su mente se llenaba de dudas y miedos, pero algo más profundo la impulsaba a seguir adelante. «Disculpe, señora Whitmore», dijo Maya en voz baja, apenas un susurro. La presidenta de la fundación estaba enfrascada en una conversación con los miembros de la junta, intentando encontrar la manera de salvar lo que quedaba de la velada. Al principio, no oyó a Maya en absoluto. Los miembros de la junta continuaban su preocupada discusión sobre las donaciones perdidas y los patrocinadores decepcionados. «Señora». Mia lo intentó de nuevo, esta vez un poco más alto. La señora Whitmore se giró, sorprendida al ver a un miembro del personal de catering acercándose. Su expresión era una mezcla de estrés y confusión. «Sí, necesita algo». Maya sintió que se le secaba la boca por completo. De pie allí, con su sencillo uniforme negro, rodeada de gente con ropa de diseñador que valía más que su coche, de repente se sintió ridícula. ¿En qué estaba pensando? Esta gente nunca la tomaría en serio. Pero entonces pensó en Alexander Harwell, tendido en esa ambulancia, probablemente preguntándose si su carrera había terminado. Pensó en todos los jóvenes músicos que necesitaban becas, chicos como ella, que tenían talento pero no dinero. Pensó en su abuela, Rosa, que siempre había creído que la música era de todos, no solo de los ricos. Me preguntaba, empezó Maya con la voz ligeramente temblorosa, si tal vez pudiera ayudar con el asunto de la música. El miembro de la junta dejó de hablar y se giró para mirarla. El doctor Blake arqueó una ceja, visiblemente desconcertado por la interrupción del personal de catering. Patricia Morris parecía molesta porque su importante conversación fuera interrumpida por el personal. «Lo siento. ¿Qué quiere decir?», preguntó la señora Whitmore, genuinamente confundida. Maya respiró hondo y se obligó a hablar con más claridad. «O sea, podría tocar el piano si quiere, hasta que se le ocurra otra cosa». El silencio que siguió fue tan absoluto que Maya pudo oír al personal de cocina lavando platos en la habitación de al lado. La miembro de la junta la miró como si acabara de sugerir que podía realizar una neurocirugía. El doctor Blake se rió a carcajadas, un breve sonido de desdén que hizo que las mejillas de Mia se sonrojaran de vergüenza. «Es muy amable de su parte ofrecerse, señora», dijo Whitmore con cuidado, intentando claramente ser educada y a la vez estar completamente desconcertada. «Pero este es un público muy sofisticado. Esperan una actuación de nivel profesional». Con el debido respeto, añadió Patricia Morris, con un tono que sugería falta de respeto. «Esto no es exactamente una noche de micrófono abierto en una cafetería. Esta gente ha pagado una fortuna para asistir a esta gala». Maya sintió que su valor empezaba a desmoronarse. Por supuesto, no la tomarían en serio. Era solo una camarera uniformada, alguien que pertenecía a la cocina, no al piano. ¿En qué estaba pensando? Pero cuando empezó a alejarse y a disculparse por molestarlos, volvió a ver el piano. Estaba allí, tan hermoso y silencioso. «NT,
esperando a que alguien le diera vida. Maya recordó todas esas noches que practicaba sola en las aulas vacías de música de la escuela. Todas esas horas que pasaba aprendiendo canciones de oído porque no podía permitirse clases de verdad. Pensó en la última conversación que tuvo con su abuela antes de que Rosa falleciera. Maya tenía entonces 17 años, convencida de que sus sueños de convertirse en música eran imposibles porque su familia no podía permitirse una escuela de música. Maya mi amor, había dicho Rosa, sosteniendo las manos de su nieta entre las suyas arrugadas. Los ricos creen que son dueños de la música porque pueden pagar profesores de lujo e instrumentos caros, pero la música de verdad, sale de aquí. Se había puesto la mano de Mía sobre el corazón. Nadie puede comprar eso. Nadie puede enseñar eso. O lo tienes o no lo tienes. De pie en el salón de baile, frente a las escaleras escépticas de la junta directiva de la fundación, Maya se dio cuenta de que había pasado los últimos 9 años dejando que las expectativas de los demás definieran lo que era posible para ella. Se había convencido de que la música era algo para otros, gente con dinero, la formación adecuada y los contactos adecuados. Pero Rosa tenía razón. La música no se trataba de dinero ni de escuelas elegantes. Se trataba de tener algo que decir y el coraje para decirlo. Entiendo que esto sea inusual, dijo Maya, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. Y sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero tu noche ya está arruinada. Los invitados se van. Vas a perder todas esas donaciones y todos se irán a casa decepcionados. Señaló las salidas, donde, efectivamente, más gente recogía sus abrigos y se dirigía a las puertas. ¿Qué es lo peor que podría pasar si me dejas intentarlo? Si soy terrible, bueno, la noche ya era un desastre de todos modos, pero si no soy terrible, dejó la frase en el aire. La señora Whitmore miró a los miembros de la junta, claramente luchando con la decisión. Esto iba en contra de todos los protocolos y tradiciones que la Fundación Metropolitana de las Artes había establecido. Nunca habían tenido a nadie más que músicos con formación profesional y reconocimiento internacional tocando en sus galas. ¿Tienes idea de qué tocarías?, preguntó el doctor Blake. Su tono sugería que le estaba siguiendo la corriente, pero no esperaba una respuesta real. El concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Maya respondió sin dudarlo. El primer movimiento, me lo sé de memoria. Esta respuesta claramente sorprendió a los miembros de la junta. Rachmaninoff no era música fácil. Era técnicamente exigente y emocionalmente compleja. El tipo de pieza que requería años de entrenamiento para interpretarla correctamente. ¿Conoces a Rachmaninoff?, preguntó la señora Whitmore, su escepticismo empezando a mezclarse con curiosidad. Me lo aprendí sola, dijo Mía simplemente. Solía practicarlo al piano en mi antiguo instituto después de hora. Robert Chen, que hasta entonces había guardado silencio, intervino de repente. Señora Whitmore, no tenemos nada que perder ahora mismo. La mitad de los invitados ya se han ido y la otra mitad se está preparando para irse. Quizás deberíamos dejarla intentarlo. De ninguna manera, dijo Patricia Morris con firmeza. Esto es completamente inapropiado. No podemos tener a un miembro del personal de catering actuando en nuestra gala. ¿Qué pensaría la gente? Pensarían que somos innovadores e inclusivos, replicó Robert. Quizás eso es exactamente lo que esta fundación necesita. Maya observó el debate que se arremolinaba a su alrededor, sintiéndose como si estuviera al borde de un precipicio. Detrás de ella estaba el mundo seguro y familiar donde conocía su lugar y nunca se arriesgaba. Frente a ella estaba lo desconocido, aterrador y lleno de posibilidades. Mientras los miembros de la junta discutían, Maya notó que algunos de los invitados habían dejado de moverse hacia las salidas. Habían notado la inusual conversación cerca del piano y empezaban a reunirse, curiosos por saber qué estaba pasando. ¿Todo bien?, preguntó un señor mayor, a quien Maya reconoció como un importante donante de la fundación. Solo estamos discutiendo nuestras opciones para el resto de la noche,
dijo la señora Whitmore diplomáticamente. Escuché que alguien mencionó la música, dijo una mujer con un elegante vestido azul. Traerán a otro pianista. Maya sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, y su coraje casi se desvaneció por completo. Esta gente estaba acostumbrada al entretenimiento de primera clase. Probablemente iban a la Sinfónica con regularidad y tenían entradas de temporada para la ópera. ¿Qué podría ofrecerles una camarera? Pero entonces recordó algo más que solía decir su abuela. Maya, cuando tocas música, no lo haces para quienes te escuchan. Compartes algo que vive en tu interior. Si tocas con la verdad, si tocas con todo tu corazón, entonces no importa si tocas para una persona o para 1000, la música los conmoverá. Sí, dijo Maya, con la voz ahora más clara. Voy a tocar. La señora Whitmore miró a Maya un largo momento, luego a los rostros expectantes de los invitados que se habían reunido a su alrededor. El presidente de la fundación estaba luchando con una decisión que iba en contra de todo su instinto sobre el protocolo adecuado y el comportamiento apropiado. Finalmente, suspiró profundamente. Supongo, dijo lentamente, que, en estas circunstancias tan inusuales, podríamos permitir una actuación poco convencional. Patricia Morris parecía horrorizada. Catherine, no puedes hablar en serio. Toda nuestra noche ha sido poco convencional. La señora Whitmore respondió, quizás sea hora de aceptarlo en lugar de pelear. Se volvió hacia Maya con una mirada que era en parte advertencia y en parte aliento. Si de verdad vas a hacer esto, más vale que estés lista para darlo todo. Esta gente no da segundas oportunidades. Mia asintió, sintiendo una extraña calma que la invadía. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Entiéndelo, dijo. Y gracias por darme esta oportunidad. A medida que corría la voz entre los invitados que quedaban de que alguien inesperado estaba a punto de actuar, más gente dejó de dirigirse a las salidas y comenzó a congregarse alrededor de la zona del piano. Mia podía oír murmullos de confusión y curiosidad mientras la gente intentaba averiguar qué estaba pasando. ¿Quién es?, susurró alguien. Creo que es una de las camareras, fue la respuesta susurrada. Esto va a ser interesante, dijo otra voz. Aunque Mia no supo si con anticipación o con temor. Maya caminó lentamente hacia el piano, sintiéndose como si estuviera en un sueño. El magnífico piano Steinway parecía agrandarse a medida que se acercaba. Su pulida superficie negra reflejaba la luz de la lámpara de araña de cristal. Se sentó en el banco, aún caliente por la presencia de Alexander Harwell, y observó a la multitud de rostros curiosos y escépticos que la observaban. Algunos tenían sus teléfonos listos para grabar lo que probablemente esperaban que fuera un desastre vergonzoso. Los dedos de Mia se posaron sobre las teclas del piano durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. El salón estaba en completo silencio, salvo por el suave crujido de las telas caras mientras la gente se removía en sus asientos y el lejano ruido de los platos que se lavaban en la cocina. Sentía cientos de ojos fijos en ella, esperando. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros escepticismo, y algunos parecían abiertamente molestos por el giro tan inesperado de su elegante velada. Las manos de Maya temblaban ligeramente mientras se preparaba para tocar las primeras notas del concierto para piano de Rachmaninoff. Eran 2. Entonces recordó algo que su abuela Rosa solía hacer antes de tocar. Rosa siempre cerraba los ojos un momento y se ponía una mano sobre el corazón. Le pido a la música que salga y me salude, le explicaba Rosa a la joven Maya. La música vive dentro de nosotros, pero a veces es tímida. Tenemos que invitarla a salir y tocar. Mia cerró los ojos y se llevó la mano izquierda al corazón, tal como Rosa le había enseñado. Casi podía sentir la presencia de su abuela allí, animándola a ser valiente. Cuando abrió los ojos y puso ambas manos sobre las teclas, algo mágico ocurrió. Todo el ruido en su cabeza, la duda, el miedo, la voz que le decía que no pertenecía allí, se acalló de repente. Solo quedaban Maya,
el piano y la música que la había estado esperando durante tanto tiempo. Comenzó con los famosos acordes iniciales del concierto de Rachmaninoff, sus dedos encontrando su camino sobre las teclas con sorprendente confianza. Las primeras notas sonaron claras y fuertes, llenando el salón de baile con un sonido que pareció hacer brillar aún más las lámparas de araña. Pero algo fue diferente en la interpretación de Mia desde el primer momento, mientras que la de Alexander Harwell había sido técnicamente perfecta, pero de alguna manera fría. La música de Mia latía con una emoción pura. Cada nota parecía llevar consigo un trocito de su historia. La niña practicando con un piano roto en el apartamento de su abuela. La adolescente que se colaba en las aulas de música de la escuela para practicar sola. La joven que había pasado años creyéndole. Los sueños eran imposibles. La melodía fluía de sus dedos como agua. A veces suave y contemplativa, otras veces poderosa y exigente. Maya no solo tocaba las notas de la página. Estaba volcando toda su vida en la música. El efecto en el público fue inmediato y profundo. Quienes habían estado mirando sus teléfonos los guardaron. Los invitados que habían estado susurrando guardaron silencio. Incluso los camareros que habían salido de la cocina para ver qué sucedía se quedaron paralizados en las puertas, con las bandejas olvidadas en las manos. La señora Whitmore sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque no podía explicar por qué. Había escuchado esta pieza interpretada docenas de veces por músicos de talla mundial. Pero algo en la interpretación de Maya llegaba a lugares de su corazón que había olvidado que existían. El doctor Blake, que había sido tan despectivo minutos antes, se encontró inclinado hacia adelante en su asiento. Como exviolinista de concierto, reconoció de inmediato que lo que estaba escuchando era algo extraordinario. Esto no era solo bueno. Tocando. Esto era crear música en su nivel más profundo. Maya pasó a la sección central, más compleja, de la pieza, con sus dedos bailando sobre las teclas con creciente confianza. Podía sentir al público con ella, ya no escéptico, sino genuinamente comprometido con la música que compartía. Era como conversar con cientos de personas a la vez, hablando un idioma que iba más allá de las palabras. Aproximadamente a la mitad de la actuación, sucedió algo inesperado. Maya comenzó a entrelazar elementos de su propia formación musical con la composición de Rachmaninoff. Empezó sutilmente, un ligero cambio de ritmo que evocaba las canciones populares que cantaba su abuela, un adorno melódico que reflejaba el mariachi, música que había escuchado de niña en su barrio. Lo que Maya hacía era arriesgado y poco convencional. Los puristas clásicos podrían haberse horrorizado al escuchar música tradicional mezclada con la composición de un maestro ruso, pero en ese momento, lo sintió completamente natural. No estaba simplemente interpretando a Rachmaninoff. Lo hacía suyo, uniendo su voz a la conversación que la compositora había iniciado hacía más de un siglo. La fusión de elementos clásicos y folclóricos creó algo completamente único. Una música que honraba tanto la sofisticada tradición de la sala de conciertos como la sincera sencillez de las canciones transmitidas de generación en generación. Era como ver dos mundos diferentes unirse en perfecta armonía. Patricia Morris, quien se había opuesto con más ahínco a que Maya tocara, se sintió completamente cautivada. Pensó en su propia hija, que había dejado las clases de piano años atrás porque se sentían demasiado presionadas y académicas. Al escuchar tocar a Mia, Patricia recordó por qué la gente se enamoró de la música en primer lugar. A medida que Maya llegaba a la sección final de la pieza, su interpretación se volvió aún más expresiva. Parecía olvidar por completo que estaba actuando para un público, absorta en la pura alegría de hacer música. Su rostro resplandecía de felicidad y todo su cuerpo se movía al ritmo de la pieza. Los invitados pudieron ver que esta no era solo una actuación para Maya. Fue una liberación de todo lo que había guardado en su interior durante años. Todos los sueños que había enterrado, toda la música que temía compartir, todo el amor por su arte que había mantenido oculto. Todo fluía a través de sus dedos sobre las teclas del piano.
Robert Chen se encontró pensando en sus propios hijos y en cómo siempre los había impulsado hacia carreras prácticas en lugar de fomentar sus intereses artísticos. Al ver a Maya transformar la atmósfera de la sala con el puro poder de su pasión, se preguntó si se había equivocado sobre lo que realmente importaba en la vida. La música llegó a su momento culminante, y la interpretación de Maya alcanzó un nivel de intensidad que pareció sacudir los cimientos del salón. Ya no era una camarera tocando el piano en una fiesta elegante. Era una artista que compartía su verdad más profunda con el mundo. Pero quizás lo más notable de la actuación de Maya fue cómo hizo que todos en la sala se sintieran conectados, no solo con la música, sino entre sí. Las barreras invisibles entre los invitados adinerados y el personal de servicio, entre los músicos de formación y el soñador autodidacta, entre personas de diferentes orígenes y clases sociales. Todo parecía disolverse ante algo más fundamental y universal. Maya se dio cuenta, mientras tocaba, que la música era el gran ecualizador. No le importaba cuánto dinero tuvieras ni a qué escuela hubieras asistido. Solo le importaba la verdad, la autenticidad, la disposición a abrir el corazón y compartir lo que albergaba. Al acercarse las notas finales de la pieza, Maya pudo ver que muchos del público lloraban, no de tristeza, sino de conmoción ante algo hermoso e inesperado. Vio a la señora Whitmore secándose los ojos con un pañuelo, e incluso el severo doctor Blake parecía emocionado. Maya tocó el último acorde con toda la fuerza y la gracia que pudo reunir. Luego dejó que sus manos descansaran suavemente sobre las teclas mientras las notas finales resonaban en el silencio. Por un momento, nadie se movió. El salón de baile estaba tan silencioso que Maya podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir, luego otra. Entonces, todo el salón estalló en aplausos como nunca antes había oído Maya. No era el aplauso educado y culto que solían ofrecer estos invitados. Era un aplauso atronador, emotivo y sincero por algo realmente especial que acababan de presenciar. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo con lágrimas aún corriendo por sus rostros. El sonido resonó en los altos techos y las paredes de mármol, y pareció no tener fin. Maya se sentó en el banco del piano, abrumada por la respuesta. Había esperado estar nerviosa, cometer errores, avergonzarse delante de todas esas personas importantes. En cambio, acababa de experimentar el momento más gratificante de toda su vida. Mientras los aplausos continuaban, Maya miró hacia afuera. En el mar de rostros, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado, no solo para ella, sino para todos los presentes en esa sala. Con el simple acto de compartir su don con honestidad y valentía, les había recordado a todos por qué la música importaba en primer lugar. Le había dado la razón a su abuela Rosa. La música realmente provenía del corazón, no de escuelas sofisticadas ni de cursos costosos. Y cuando provenía del corazón, tenía el poder de tocar otros corazones de maneras que iban mucho más allá de la técnica o la tradición. Los aplausos finalmente comenzaron a apagarse. Pero Maya podía ver en los rostros a su alrededor que el impacto de lo que acababa de suceder duraría mucho más que el sonido de las palmas. Todo estaba a punto de cambiar, no solo para Maya, sino para todos los que habían presenciado algo verdaderamente extraordinario esa noche. Los aplausos parecieron eternos. Pero finalmente, comenzaron a desvanecerse mientras la gente se secaba los ojos e intentaba procesar lo que acababan de experimentar. Maya estaba sentada en el banco del piano, sin poder creer lo que acababa de suceder. Sus manos temblaban, no de nervios, sino de la abrumadora emoción de finalmente compartir su don con el mundo. La señora Whitmore fue la primera en acercarse al piano. Su habitual compostura se transformó por completo. Las lágrimas habían corrido por su maquillaje cuidadosamente aplicado, y su voz temblaba al hablar. «Querida», dijo, extendiendo la mano para tomar las de su madre. «Eso fue absolutamente extraordinario. En todos mis años en esta fundación, nunca había escuchado algo así». El doctor Blake la seguía de cerca,
sacudiendo la cabeza con asombro. Te debo una disculpa, le dijo a Maya. Te juzgué antes de escucharte tocar, y eso estuvo mal de mi parte. Lo que acabas de hacer fue, bueno, mágico. Más gente comenzó a reunirse alrededor del piano, todos queriendo hablar con Maya. Para entender cómo alguien a quien apenas habían notado en toda la noche podía crear una música tan hermosa. Las preguntas llegaron en masa. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién fue tu profesor? ¿Has grabado algo? ¿Te desempeñas profesionalmente? Maya se sintió abrumada por toda la atención. Hacía apenas una hora, había sido invisible para estas personas. Ahora la trataban como una celebridad. Intentó responder a sus preguntas con honestidad, explicando sobre su abuela, Rosa, sobre cómo aprendió sola con libros de la biblioteca y videos en línea, sobre practicar sola en aulas vacías. ¿Eres completamente autodidacta?, preguntó Patricia Morris, quien apenas podía creer lo que decía. Estaba oyendo. Eso es imposible. Ese nivel de técnica e interpretación requiere años de formación académica. La música fue algo que siempre me encantó, respondió Maya con sencillez. Mi abuela me inició, y luego seguí aprendiendo por mi cuenta porque no podía permitirme clases adecuadas. Esta respuesta pareció humillar a muchos de los invitados que habían gastado miles de dólares en la educación musical de sus hijos. Aquí estaba alguien que había logrado algo extraordinario a través de pura pasión y determinación, sin ninguna de las ventajas que daban por sentado. Robert Chen sacó su tarjeta de presentación y se la entregó a Maya. Soy miembro de la junta directiva de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, dijo. Necesitan oírte tocar. ¿Te interesaría audicionar para nuestro programa de jóvenes artistas? Antes de que Maya pudiera responder, otra voz habló. De hecho, creo que tengo una mejor idea. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era la señora Eleanor Blackwood, una de las filántropas más influyentes de la ciudad y una gran defensora de la educación artística. Era conocida por ser extremadamente selectiva con las causas que apoyaba, y un patrocinio podría cambiar la vida de alguien de la noche a la mañana. Maya, dijo la señora Blackwood, acercándose con determinación. Lo que nos has demostrado esta noche es exactamente lo que el mundo de las artes necesita. No solo habilidad técnica, sino también corazón, autenticidad y la capacidad de conectar con la gente a un nivel más profundo. Hizo una pausa y miró a la multitud que se había reunido. Me gustaría ofrecerte una beca completa para el Berklee College of Music. Si te interesa la formación formal, pero más que eso, quiero ayudarte a compartir tu don con el mundo. Maya sintió que le flaqueaban las rodillas. Berkeley era una de las escuelas de música más prestigiosas del país. Solo la matrícula era más dinero del que su familia había ganado en varios años. No sé qué decir, susurró. Di que sí, la animó la señora Whitmore. Esta es una oportunidad única en la vida. Pero la señora Blackwood no había terminado. También propongo que comencemos un nuevo programa aquí en la Fundación Metropolitana de las Artes. Un programa diseñado específicamente para encontrar y apoyar a personas talentosas que tal vez no tengan acceso a la educación musical tradicional. La idea despertó un gran entusiasmo entre la multitud. El Dr. Blake asintió con entusiasmo. Es brillante. Podríamos llamarlo el programa conmemorativo de Rosa Martínez, sugirió, tras haber oído a Mía mencionar el nombre de su abuela. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas al pensar que su abuela fuera honrada de esa manera. Rosa siempre había creído que la música era de todos, sin importar su situación económica. Un programa en su nombre ayudaría a otros jóvenes que se encontraban en la misma situación que Maya había vivido durante tantos años. ¿Estarías dispuesta a ser nuestra primera artista residente?, le preguntó la señora Blackwood a Maya. Podrías continuar tus estudios mientras enseñabas y asesorabas a otros jóvenes músicos de comunidades marginadas. La oferta superaba con creces cualquier sueño que Maya hubiera tenido, tanto que apenas podía comprenderla. Apenas unas horas antes,
Estaba sirviendo bebidas y limpiando lo que ensuciaban los ricos. Ahora, esas mismas personas le ofrecían cambiarle la vida por completo. Necesito llamar a mi madre, dijo Maya, riendo entre lágrimas. Nunca lo va a creer. A medida que la noticia de lo sucedido se extendía más allá del salón de baile, Mia se encontró en el centro de una tormenta mediática que nunca podría haber anticipado. Videos de su actuación grabados por los invitados con sus teléfonos comenzaron a circular en redes sociales en cuestión de horas. A la mañana siguiente, los medios de comunicación la llamaban la actuación que conmocionó a la alta sociedad y cuando una camarera se convirtió en una estrella. Pero para Maya, el momento más significativo llegó 3 días después, cuando visitó a Alexander Harwell en el hospital. El famoso pianista se estaba recuperando bien de su ataque al corazón y había pedido específicamente conocer a la joven que lo había reemplazado tras su colapso. Escuché tu actuación en línea, le dijo con los ojos brillantes de admiración. Lo que hiciste esa noche fue algo que he estado intentando lograr toda mi carrera. Componías música que salía directamente del alma. Se acercó a su mesita de noche y cogió un pequeño libro desgastado. Este fue mi primer libro de ejercicios de piano, dijo, entregándoselo a Maya. Mi maestro me lo dio cuando tenía 7 años. Quiero que lo tengas, no porque lo necesites técnicamente, sino porque quiero que recuerdes que los mejores músicos son aquellos que nunca dejan de aprender y crecer. Maya aceptó el regalo con reverencia, comprendiendo la importancia de lo que él le ofrecía. Gracias, dijo. Y gracias por inspirarme a dar ese primer paso en el escenario. No, respondió Alexander con una sonrisa. Gracias por recordarme por qué me enamoré de la música en primer lugar. 6 meses después, Maya estaba en el escenario del Carnegie Hall preparándose para actuar con la Filarmónica de Nueva York. Era su debut profesional y el concierto estaba completamente agotado. Al observar al público, vio rostros familiares de esa noche en la gala. La señora Whitmore, el doctor Blake, la señora Blackwood y muchos otros que se habían convertido no solo en seguidores, sino también en amigos. Pero el rostro más importante que vio fue el de sus madres. Sentadas en la primera fila con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Junto a ella había un asiento vacío con una rosa roja sobre él. El homenaje de Maya a su abuela Rosa, quien lo inició todo con un viejo piano roto y la creencia de que la música vivía en el corazón. Mientras Maya comenzaba a tocar esa noche, pensó en lo lejos que había llegado desde aquel salón de baile donde solía servir bebidas en silencio. Pero en muchos sentidos, nada había cambiado realmente. Seguía siendo la misma persona que amaba la música más que a nada en el mundo. La única diferencia era que ahora había encontrado el coraje para compartir ese amor con los demás. El programa conmemorativo Rosa Martínez se había lanzado apenas 2 meses antes y ya trabajaban con más de 50 jóvenes músicos de comunidades marginadas. Maya impartía clases 2 veces por semana, mostrando a los estudiantes que la perfección técnica era menos importante que tocar con autenticidad y pasión. A la música no le importa si eres rico o pobre, les decía a sus alumnos, haciendo eco de las palabras que su abuela le había dicho tantos años atrás. Solo le importa si estás dispuesto a... Abre tu corazón y déjalo fluir a través de ti. Al acercarse el final de su actuación en el Carnegie Hall, Maya supo que era solo el principio. Había encontrado su voz no solo como música, sino como alguien que podía ayudar a otros a encontrar la suya. La niña que una vez practicó con un piano roto en el apartamento de su abuela creció para cambiar no solo su propia vida, sino la de innumerables personas a quienes les habían dicho que sus sueños eran imposibles. Al final, Maya demostró que la música más hermosa no proviene de los instrumentos más caros ni de las escuelas más elegantes. Proviene del coraje de ser vulnerable, de compartir tu verdad y de creer que todos merecen la oportunidad de ser escuchados. Y mientras las últimas notas de su actuación resonaban en el silencio del Carnegie Hall, Maya sonrió, sabiendo que en algún lugar su abuela Rosa la escuchaba y se sentía muy orgullosa. La camarera, que antes había sido invisible, se había vuelto imposible de ignorar,
no porque exigiera atención, sino porque había aprendido a compartir la música que vivía en su corazón. Y al hacerlo, le había recordado al mundo que pueden suceder cosas extraordinarias cuando lo ordinario. Las personas más valientes encuentran el coraje para salir a la luz y compartir sus dones con los demás. La historia de Maya se convirtió en una inspiración para millones, demostrando que el talento y la determinación pueden superar cualquier obstáculo y que, a veces, las interpretaciones más impactantes surgen de los lugares más inesperados. Pero quizás lo más importante es que demostró que cuando tenemos el coraje de ser auténticamente nosotros mismos, permitimos que otros hagan lo mismo. Y esa, como siempre supo la abuela de Maya, Rosa, es la verdadera magia de la música.